Hola, buen día. Hoy vamos a ver asma. No sé si han alcanzado a ver asma en medicina interna. No, profe, todavía no. No. ¿Todavía no vieron asma? ¿Y qué están viendo en interna? Enfermedad de la pleura. Ah, están en pulmón. Neumonía fue la clase. Cáncer de pulmón y neumonía. Bien, ¿y cuándo les toca asma? ¿No tienen el programa, no saben? ¿No saben, chicos? No, profe. Ah, pero ¿no tienen el programa o no lo vieron, digamos? No sabemos. Yo tuve TP ayer, la primera clase ainda. Ah, La semana del 5, profe. bueno. O sea, la semana que viene ven asma. Ah, bien. Bueno, entonces, claro, debe ser que vamos desfasados por lo que hemos comenzado tan tarde este año. Estoy pensando entonces, si mejor damos bueno, si comienzan asma la semana que viene, entonces estoy pensando que les voy a dar vuelta entonces el cronograma, entonces vemos asma la semana que viene, y esta semana vamos a ver el resto de los antibióticos para gran positivos. Así ven mejor los antibióticos de neumonía. Ah, acá me dicen, a ver, que la semana que viene van a ver, el tema B lo ven, ¿cómo es? Lo ven, dice tema A, lo ven un día y al otro día, ven tema B. ¿Así Debe sería? ser la segunda clase. Claro. Sí, porque tenemos dos teóricos, uno el jueves y otro el viernes. El jueves a las 3 de la tarde y los viernes a las 2. Ajá, bien. ¿Y todos tienen la clase juntos? O sea, todos tienen Sí, el teórico profe, los todos. jueves y todos. Sí, todos todos el teórico conjuntos. ¿Pero no hay un teórico a las 4? ¿A las 16? Los jueves a las 3 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde. Ah, Pero bien. esta semana no íbamos a tener teórico, creo. Sí, sí, ya sé, sí, casi ninguna clase. Nosotros porque nos olvidamos, como les comenté, y pedimos el aula, entonces le teníamos que dar la clase. Pero les pregunto del jueves porque hay algunas comisiones que me decían, perdón, del viernes, porque hay algunas comisiones que me decían que tenían el viernes a las 4 clases. TP, profe, Pero tenemos a las 4 TP de interno. Ah, hay algunos que tienen trabajo práctico de interna. Ah, bien, bien. Bueno, perfecto. Bueno, ya vamos a ver cómo los organizan, porque tenemos un montón de problemas con los horarios de los trabajos prácticos, pero ya vamos a ver cómo los arreglan en vez del día. Bien. Vamos a dar entonces estos gérmenes eran negativos, y después vamos a dar, perdón, antibióticos para intracelulares. Voy a dar vuelta el cronograma de clases, entonces, a ver. Seguro que les está saliendo mi pantalla, pero en realidad estoy viendo de cómo... Estoy viendo... Quiero sacar el cronograma y ver bien cómo voy a dar vuelta a la clase.
porque entonces este año van un poco más atrasados. La idea es que ustedes vean la clase en interna, porque nosotros prácticamente no les damos clase de interna, o sea, no les damos casi nada de fisiopatología y todo, porque lo ven en interna. Bueno, vamos a ver entonces. No, bueno, vamos a ver asma, si no se me va a hacer un lío, estoy en el programa. Si no se nos van a desorganizar los trabajos prácticos y todo. Bueno, vamos a ver asma y ya se me abrió. Y bueno, no vamos a ver tanto de la fisiopatología, vamos a ver más que nada de lo que sería el tratamiento, y después ustedes van a terminar de ver mañana, la semana que viene, el tema en medicina interna. Bien. ¿Ven la diapositiva ahí? No, profe, quedamos No, en profe. los archivos. Ah, bien. Bueno. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ven Sí, la profe, ahora pantalla. sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a recordar entonces, el asma en realidad es un tema bastante simple de la parte general de asma, ¿sí? Recuerden que el asma es una obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción de las vías aéreas en el asma es reversible, por eso es que es una patología crónica y es recurrente. O sea que el paciente puede tener una recurrencia de sus procesos bronquiales, dependiendo de la frecuencia de la recurrencia, el tipo de asma que va a tener. Bueno, esto está producido por un desorden inflamatorio crónico que se manifiesta principalmente por las funciones de los mastocitos y los de los eosinófilos con reacciones de hiperreactividad bronquial. Clínicamente el paciente va a tener crisis de asma, o sea, clínicamente se va a manifestar por crisis de asma. Estas crisis van a cursar con sibilancia, tos, dificultad para expulsar el aire. A veces el paciente no necesariamente tiene broncoespasmo, sino que solo puede tener tos, y esto puede ser no solo necesariamente falta de aire, sino que puede ser que solo tenga tos, y esto significa, o sea, esto es lo mismo que un proceso de asma. La resistencia de las vías aéreas está aumentada y el BEF1 está disminuido, y esa es la forma en realidad de hacer diagnóstico cuando usamos estudios complementarios. Tiene una prevalencia entre el 5 al 20% y cada vez va aumentando más. Como dijimos, esto se manifiesta por medio de crisis asmáticas. Estas crisis asmáticas están dadas por una fase inicial y una fase tardía o inflamatoria. Es importante que recuerden que el síntoma de la crisis es el broncoespasmo, porque el asma se manifiesta por crisis, y ustedes pueden tener una crisis al día o 5 crisis al día, y todas las crisis se tratan de la misma manera, y después de las intercrisis tienen un tratamiento en particular, ¿sí? Porque por ahí después se sabían confundir cuando hablamos de crisis o de asma. Recuerden que el asma se manifiesta por sus crisis de broncoespasmo y se la trata siempre de la misma manera. Estas crisis van a tener una fase inicial de broncoespasmo, como dijimos, que va a estar provocado por la exposición a un alergeno al que el paciente tenga contacto, y va a provocar la liberación de los mastocitos, que la libera histamina, y estos liberan leucotrienos y factores de necrosis tumoral y otros tipos de interleuquinas, que son los que hacen el proceso de broncoconstricción. Y una fase tardía o no inflamatoria en la que se produce una vasodilatación. Esto se produce por el flujo de los neutrófilos y de los eosinófilos y todas esas proteínas inflamatorias que van a ir lesionando el bronquio, y van a ir generando a la misma vez más estímulo de las células inflamatorias,
más liberación de células inflamatorias, de quimiotoxinas. Esto van a generar edema, van a generar secreción de moco. Con el tiempo estas glándulas se van hipertrofiando, van teniendo cada vez más secreción de moco, y todo esto va aumentando más el broncoespasmo y va aumentando más la disminución de la luz del bronquio. En forma más tardía también se hipertrofia el músculo, las paredes se engrosan, disminuyen más la luz, y las lesiones del epitelio producen proteínas que van liberando más eosinófilos, y esto es un proceso cada vez más, digamos, una cadena en la que cada vez se va produciendo más disminución de la luz del bronquio. Hay que tener en cuenta que el bronquio está inervado por el parasimpático del vago, ¿sí? Y que esto a la misma vez libera acetilcolina que está agonizado por los receptores muscarínicos y ganglionales. Todo esto van a producir la hipersensibilidad, que va a estar actuando el parasimpático, y va a tener una hipofunción del adrenérgico. O sea que lo que va a pasar es que al aumentar tanto el sistema parasimpático va a disminuir el adrenérgico. Esto es importante para tener en cuenta cuando vamos a ir a tratar nosotros la fisiología, recordar la fisiología del asma para ir a poder tratar nosotros en los procesos asmáticos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un proceso de broncoconstricción que está dado por la aparición de alergenos que van a provocar toda esta cadena inflamatoria. Si nosotros leyéramos a simple vista acá, pensaríamos que con darle un antialérgico o un antiinflamatorio sería suficiente, pero en realidad hay que tener en cuenta esto de la hipofunción del parasimpático, donde principalmente está activado, de la hipofunción del simpático, donde principalmente está activado el parasimpático. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ir a actuar principalmente sobre el sistema adrenérgico, estimulando el sistema adrenérgico, y también vamos a actuar un poquito sobre los receptores muscarínicos. Bien, esto va a tener un proceso, entonces el tratamiento se va a dar principalmente en dos pilares. Uno va a ser el pilar de la broncoconstricción, que entonces vamos a dar sustancias que sean capaces de producir broncodilatación, y otro va a ser el pilar de la inflamación, que era el proceso más tardío. Y entonces vamos a utilizar ciertas sustancias que sean capaces de mediar la inflamación. ¿Cómo vamos a actuar sobre la broncoconstricción? Vamos a ir a dar justamente agonistas betas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en fármaco general de las drogas que son agonistas, mencionábamos que las drogas agonistas eran aquellas que eran capaces de unirse al receptor y producir actividad intrínseca sobre los receptores? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, con los beta adrenérgicos, agonistas beta 2, ya sea de acción larga o de acción corta, que van a ir a producir la broncodilatación. Después vamos a tener las xantinas, que son la teofilina y la aminofilina, que también actúan como broncodilatadores, y los anticolinérgicos, justamente habíamos dicho que también estaba estimulado el sistema, la acetilcolina y los receptores muscarínicos. Vamos a ir a buscar anticolinérgicos que sean capaces de actuar sobre los receptores muscarínicos, como el bromuro de pratropio y otros más. Y después vamos a tener los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, dentro de ellos vamos a tener a los glucocorticoides, seguramente los han mencionado o los han escuchado, y en este caso en el asma vamos a ir a hablar solamente de los inhalatorios, pero también tenemos sistémicos, aquellas sustancias que sean capaces de inhibir la liberación de histamina, porque habíamos dicho que también había un proceso alérgico, como el bromoglicato de sodio, el nedoclomiro. Esto es principalmente para los pacientes que tienen asma alérgico. Y ahora tenemos unos nuevos que son los mediadores de los procesos de inflamación, de los mediadores de los procesos asmáticos, como los antagonistas de los leucotrienos, ya que se vio que el asma está principalmente mediado por los leucotrienos. Entonces buscamos sustancias más específicas como los antileucotrienos, safilucas y montelucas, y algunos inhibidores de la lipoxigenasa, que ya enseguida vamos a recordar el proceso y vamos a ver dónde están,
como el seleuctón. Este sería el mediador de la lipoxigenasa, es el que inhibe la formación de los leucotrienos. Bueno, bien. Vamos a ir a hablar de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan dónde se encontraban los receptores beta-adrenérgicos? ¿Quién se acuerda dónde estaban los receptores beta-adrenérgicos? Fisio. ¿En dónde habían receptores beta-adrenérgicos? En todos los lugares que se acuerden. El músculo. En los músculos, ¿qué más? Corazón. En el corazón, En la vía aérea. En los bronquios. en los bronquios. Bien, exactamente. En todos estos lugares están los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, si nosotros diéramos una sustancia, o sea, un agonista beta-2 por vía oral, como antes se daban porque no había inhalatorios al comienzo, vamos a tener una acción general. Entonces, si teníamos, bueno, igual beta-adrenérgico teníamos en muchos lugares, pero beta-2 teníamos principalmente en el pulmón, mientras que en el corazón teníamos principalmente beta-1, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de receptores beta-adrenérgicos, tenemos por todos lados, pero tenemos algunos que son más específicos del pulmón, como ser, y del bronquio, mejor dicho, como ser los beta-2, y más específico del corazón, los beta-1. Pero lo mismo hay receptores beta-2 en el corazón y beta-1 en el pulmón. Entonces, cuando nosotros demos un agonista beta-2, vamos a ir a tener actividad sobre todos esos receptores beta-2. Por lo tanto, vamos a tener efectos adversos a nivel del pulmón, del corazón y en los otros lugares donde se encuentren los agonistas beta-2. Por eso es que en la actualidad los agonistas beta-2 se los utiliza en forma de aerosol, ¿sí? Seguramente que saben, todos los han visto, estos aerosoles que son muy buenos para la vía aérea. Fíjense en que no tienen tanto tiempo estos aerosoles no deben tener más de 30 años o 25 años, antes no se utilizaban las nebulizaciones con los beta-2, y también venían jarabes de salbutamol hasta que comenzaron a producirse estos tipos de aerosoles, que ahora hay muchos, están los PAF, están las pastillas que se inhalan, hay muchas formas de producir una aerolización y poder utilizarlos por vía inhalatoria. Recuerdo que los jarabitos de salbutamol íbamos a los centros de salud y eran rosados, eran unos packs de jarabe rosado que tenían salbutamol. Bueno, los agonistas beta-2 van a ser aquellas sustancias que sean activadores del sistema adrenérgico, por lo tanto, como para que lo interpretemos, podríamos decir que funcionan igual que si fuera la adrenalina. Vamos a tener algunos que tengan una duración de acción corta, que nos va a permitir hacer un rescate o utilizarlos en los tratamientos agudos, donde tenemos, por ejemplo, al salbutamol, a la terbutalina, al albuterol, y después vamos a tener aquellos que tienen acción intermedio larga, que quiere decir que duran más de 24 horas, y que esto nos pueden servir para utilizarlos en las intercrisis, como el salmeterol, el formoterol, el isoprotenerol, y un montón más. El fenoterol se lo dejó de comercializar en este momento y se usa también algunos del bancoterol y un montón más, todos los teroles que hay, porque cada laboratorio tiene su presentación, pero tiene la misma función. ¿Qué pasa? Bien, ¿cómo actúan? Actúan estimulando los receptores beta-2, lo que hacen es simplemente se unen al receptor beta-2, el receptor se une a la proteína G, estimula el AMP cíclico y genera su actividad intrínseca, o sea, genera la actividad del receptor beta-2, ¿sí? Que sería la broncodilatación. Entonces, el mecanismo de acción es actuar o estimular sobre el beta-2, permitiéndole su actividad intrínseca, estimulando la proteína G para estimular el AMP cíclico. Se cree que con el tiempo algunos pacientes pueden generar tolerancia. ¿Recuerdan lo que era la tolerancia del año pasado? Era la capacidad que tenían algunos pacientes de ir perdiendo la eficacia, podríamos decir, hacia una sustancia. Va perdiendo la eficacia y va perdiendo también tolerancia va teniendo tolerancia. Bueno.
Los efectos adversos. Bueno, no hay que hablar de la cinética en realidad de estas drogas, porque su cinética es muy simple, en realidad son sustancias que ingresan por vía inhalatoria y que actúan a nivel local, justamente si bien entran por la vía aérea, actúan a nivel local, y de esa manera pueden actuar a nivel de los receptores adrenérgicos sistémicos, teniendo un muy pequeño pasaje a la circulación, muy escaso. Por lo tanto, los efectos adversos a nivel sistémico son muy poco frecuentes, son muy escasos, al comienzo son más frecuentes, y van generando tolerancia en realidad con el tiempo, ¿sí? O sea que el efecto adverso con el tiempo genera tolerancia. Dentro de los efectos adversos más comunes van a ser aquellos, entonces, como dijimos, que tienen relación con la actividad a nivel sistémico y van a generar taquicardia porque estimulan los receptores beta 2 que se encuentran en el corazón. Si bien el corazón tiene más beta 1, pero también tiene una pequeña actividad de receptores beta 2 que son los que van a ir a generar taquicardia. Hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan arritmia o isquemia. Pueden producir arritmia, palpitaciones, temblor muscular. El temblor muscular, si bien es muy frecuente, es el que más rápido genera tolerancia. Es el primer efecto adverso que genera tolerancia, es el temblor muscular. Puede generar calambres, sensación de inquietud, aprensión, ansiedad. Estos son los efectos adversos que se generan al principio por esta acción como la adrenalina que dijimos que tenía. Y rara vez puede generar hipocalemia y hiperglucemia. Esto es muy poco frecuente, donde tengamos que aumentar las dosis de insulina, pero a veces puede suceder. Va a depender de la cantidad de sustancia que pase a la circulación de este beta adrenérgico. Algo que me olvidé de comentarles acá es que cuando los utilizamos en forma de aerosol, nosotros podemos utilizarlo dependiendo a dónde queramos llegar con este aerosol, podemos utilizarlos de diferentes formas. Los aerosoles que ya vienen, los PAF, que se utilizan, que conocen, que son los que están en el centro de salud, que probablemente utilizan ustedes, o lo que son las pastillitas para inhalar, que son esas pastillas que se las pincha y uno inhala el producto. Estas son muy pequeñitas y tienen la capacidad de llegar hacia los bronquiolos, hacia los alveolos, perdón. Son muy chiquititas y llegan hasta los bronquiolos y los alveolos. En cambio, cuando nosotros utilizamos nebulizadores, si utilizamos los nebulizadores nuevos, que son los no recuerdo el término ahora, esos nebulizadores también pueden llegar hasta son partículas chiquitas que pueden llegar hasta los bronquiolos y a veces hasta los alveolos. En cambio, si utilizamos los nebulizadores comunes, que eran los más antiguos, que generan un vapor muy pequeño, estos llegan hasta los bronquios más chicos y los bronquios superficiales, pero no llegan hasta los alveolos. Y a veces podemos utilizar vapor de agua. En este caso el vapor de agua no lo utilizamos con la medicación, no es que vayamos a dar salbutamol con la medicación, pero podemos utilizar vapor de agua para mejorar las funciones de la vía aérea. Vieron que es muy común la utilización del vapor de agua. El vapor de agua lo que hace es la humidificación de las vías aéreas superiores nada más, ¿sí? No llega hasta las vías aéreas inferiores, y por lo tanto se lo utiliza solamente en aquellos procesos donde yo quiera producir la humidificación de las secreciones. Esto es porque el salbutamol también ustedes lo pueden conseguir en forma de gotas para nebulizar. Entonces esta se la nebuliza, tienen que ser los nebulizadores ultrasónicos que se llaman, que son los más modernos, o también habrán visto, o verán cuando vayan a las salitas, que los nebulizan con oxígeno, y ahí ponen las gotitas y un poquito de solución fisiológica en la mascarilla. Esto genera un vapor muy pequeño que tiene la capacidad de llegar hasta los bronquiolos y los alveolos. Si no, solamente algunas de las sustancias van a poder llegar. Si usamos vapor de agua o algún otro tipo de nebulizador más común, no llega específicamente hasta el alveolo. Por eso desde que salieron los aerosoles fueron la solución. Ustedes ahora lo ven como muy común a los aerosoles, pero antes no eran tan comunes. A ver, aquí hay una pregunta en el chat. Caso de asma,
Sí, eso justamente les estaba a comentar. Son los más indicados los PAF, porque les estaba por comentar que antes, cuando yo estudiaba, bueno, hace poquito, cuando yo estudiaba, hace un par de años atrás, en realidad todavía, o recién se estaban implementando estos sistemas de las aerocámaras y de los aerosoles, de los PAF, y empezaron a poner estas salas de rescate rápido con el salbutamol, que no existía, que ahora probablemente ya ni existan, hace mucho que no trabajo en la huelga central, pero eran salas, se llamaban salas de rescate, y era un consultorio donde tenían el oxígeno, el PAF, y si hacía falta los corticoides intramuscular. Y comenzaron a solucionar la vida del tratamiento del paciente asmático, ¿no? Porque estos beta-2 en aerosol son tan prácticos para utilizar, actúan tan rápido en el paciente y tienen tan buena respuesta que realmente estos consultorios de recuperación abreviado, que le llamaban del asma, funcionan muy bien. Entonces, el tratamiento de rescate se hace con estos aerosoles. Bien. Bueno. Vamos a pasar sobre beta-2, agonistas beta-2. ¿No hay dudas? Bueno, bien. Vamos a pasar a las metilxantinas. Las metilxantinas prácticamente no se las utiliza en la actualidad, no en los procesos agudos ni crónicos, excepto en los procesos complicados, donde se utiliza más que nada la aminofilina en los pacientes internados o en las salas de rescate, ya que tienen muchos efectos adversos, pero los pacientes que están tratados con teofilina no la quieren dejar porque tiene muchas ventajas, pero bueno, ahora vamos a ver muchos efectos adversos, por eso es que ahí en la actualidad hay fármacos mejores como los beta-2. Pero antes de que los beta-2 se comenzaran a comercializar, la base del tratamiento estaba dada por la teofilina. Entonces todavía hay gente muy grande que la sigue utilizando, cuesta mucho conseguirla, pero todavía se utiliza. Las teofilinas comercializables son las xantinas comercializables son la teofilina y la aminofilina, pero la cafeína pertenece al mismo grupo y por eso se los se las menciono en la diapositiva. ¿Cómo actúan? Lo que hacen las xantinas es actuar inhibiendo la fosfodiesterasa, aumentando el AMP cíclico y actuando sobre los receptores de adenosina. Estos receptores de adenosina principalmente actúan sobre todos los receptores de adenosina, no tiene selectividad, el A1, el A2 y el A3. Esto hace que no solamente actúe sobre el músculo, sino que actúe sobre todos los órganos donde se encuentran los receptores de adenosina. Por ejemplo, en el músculo bronquial produce vasodilatación. A nivel del sistema nervioso central produce todo lo que es excitabilidad. Fíjense, lo que está pasando, o cuando nosotros damos una xantina, dentro de la xantina tenemos la cafeína, entonces piensen que pasa todo lo mismo que cuando toman altas dosis de cafeína, ¿sí? Entonces estimula el músculo bronquial y produce broncodilatación. A nivel del sistema nervioso central produce excitabilidad. En el aparato cardiovascular produce taquicardias, arritmias. En el músculo estriado produce aumento de la fuerza del músculo estriado. En el riñón produce aumento de la diuresis. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene la ventaja, y por eso es que a veces se lo utiliza en los procesos agudos graves, en las salas de internación, a la aminofilina, porque aparte de producir el proceso bronquial, mejora la función del músculo estriado. Entonces, lo que le pasa al paciente es que cuando el paciente se está agotando, vieron que cuando ya tiene tiraje, donde su musculatura está muy cansada, muy agotada por el proceso asmático, se puede utilizar la aminofilina y de esa manera recuperan un poco la función muscular. Otra cosa importante que me olvidé mencionar a nivel del sistema nervioso central es que disminuye la sensibilidad para la hipoxia. ¿Eso qué quiere decir? El paciente está hipóxico, pero no se siente hipóxico, entonces el paciente se siente mejor, igual está mal, tiene mucha hipoxia, pero no tiene esa sensación de la hipoxia, ¿ah? Disminuye la sensibilidad.
entonces el paciente se siente mejor. Lo utilizamos, como le digo, en procesos muy, muy avanzados. A ver, no me acuerdo si la puse acá. No, bien. Dentro de la cinética tiene la característica de que la aminofilina solamente se la puede utilizar en forma endovenosa, o también se la puede utilizar en forma de aerosoles, se la ponen para nebulizar. La aminofilina, si la queremos dar por vía oral, rápidamente se destruye, entonces solamente se la utiliza por vía endovenosa, que tiene la capacidad de actuar en el momento. En cambio, la teofilina se la utiliza por vía oral, viene en presentación de jarabes principalmente. Esta tiene la característica de que es una sustancia que cuando, bueno, tiene buena absorción, tiene muy buena absorción, tiene metabolismo en primer paso hepático, muy buena distribución y eliminación renal. Tiene una cinética muy, muy sencilla. Bien. Dentro de los efectos adversos, como habíamos dicho, principalmente va a estar relacionado con los efectos adversos a nivel del corazón, que son los más importantes, la taquicardia, a nivel del sistema nervioso central con la irritabilidad, la intranquilidad, el insomnio. A nivel gastrointestinal podemos tener náuseas, vómitos, diarreas. A nivel, cuando la administramos endovenosa, si le damos en forma rápida, puede producir arritmias graves, con muerte súbita, fibrilaciones ventriculares. Y la teofilina, cuando los pacientes tienen trastornos hepáticos, aumenta mucho su concentración plasmática, ya que dijimos que tenía un primer paso hepático muy importante. Tiene un rango terapéutico muy bajo. Este rango terapéutico está dado prácticamente dentro de los rangos, dentro del rango, o sea, es muy cortito, y para que tenga su efecto, prácticamente está dentro del rango tóxico. Entonces, esto hace que cuando tengamos dosis que van entre 5 a 10 microgramos por mililitro, ya te respondo la pregunta. Vamos, termino de comentarles esto y los efectos adversos, y respondo las preguntas. Bien. Posee un estrecho, entonces decimos que cuando ya tiene entre 5 a 10 microgramos por mililitro, que es parte de su concentración, que no llega a ser todavía su concentración terapéutica propiamente dicha, tiene un efecto moderado, ¿no? O sea que no tiene efecto máximo y es una dosis sin efectos adversos. En cambio, entre 10 a 20 microgramos por mililitro, donde ya tiene una buena eficacia, ya posee algunos efectos adversos, como el aumento de la frecuencia cardíaca y los efectos adversos gastrointestinales. Entre 20 a 30 microgramos por mililitro, ya el paciente empieza a tener inquietud, agitación, algún tipo de taquicardias, y más de 40 miligramos por mililitro ya comienza a tener vómitos, que incluso pueden ser aquellos que se denominan vómitos en borra de café, porque produce tanto daño gastrointestinal, tanta erosión, que suele producir hemorragias digestivas, por eso se denomina, así sale en el libro, como vómitos en borra de café. Deshidratación, manía, alucinaciones, convulsiones, hipertermias, arritmia maligna, ¿sí? O sea que, perdón, me dio tos, puede producir estos cuadros muy, muy complicados, aún estando dentro de su rango terapéutico. Bien, me preguntaban, voy a ver las preguntas del chat, ¿cómo era algo de las arritmias? A ver qué se me activa el chat. Un paciente con bradicardia sinusual está contraindicado. Bueno, sí, en realidad está contraindicado. ¿Por qué? Porque generalmente no es que tenga una contraindicación absoluta, sino que tendrían que saber específicamente por qué es esa bradicardia sinusal, y antes de poder darle un estimulante como la aminofilina. Si un paciente tiene una crisis asmática grave en donde tengan que administrar teofilina,
difícilmente esté bradicárdico, porque recuerden que, por más de que el paciente tenga una bradicardia de base, recuerden que cuando usamos, cuando tenemos crisis asmática, dentro de la misma crisis, el paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca, porque es un mecanismo compensador, ¿sí? Al ingresar menos oxígeno por su broncoespasmo, el paciente comienza a tener aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca. Es una forma de compensar la dificultad o la falta de oxígeno que está producida por el proceso, esta falta de oxígeno que está producida por la broncoconstricción, por el proceso asmático. Entonces es muy difícil que tenga una bradicardia durante el proceso asmático. Así que habría que ver específicamente. Y de ahí, en función de eso, se verá si necesita y se les puede asociar o no la aminofilina. Como les digo, no son frecuentes en el uso, se las utiliza en la terapia. O en las terapias de rescate, a veces podemos inhalar. Bueno, las santinas presentan algunas interacciones. Estas interacciones van a estar dadas principalmente con el alcohol, los macrólidos y las quinolonas, que estas disminuyen la eliminación de la teofilina. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque pueden aumentar sus concentraciones tóxicas. Y los antiepilépticos aumentan la eliminación, entonces van a disminuir la concentración, y esto va a hacer que podamos tener más menos efecto terapéutico. Dijimos que su rango terapéutico era muy corto. La rifampicina y los anticonceptivos orales aumentan también el tiempo de vida medio y disminuyen su eficacia. Están indicados solamente en alguna alternativa, bueno, como dijimos, de segunda línea, alternativa a alguna terapia combinada con beta-2 en pacientes que no responden a nada más, o para disminuir algunos síntomas del EPO. Bien, vamos a ir a ¿dudas sobre santina? No, ¿Alguna otra duda? No, bien, perfecto. Vamos a ir a hablar de los anticolinérgicos. Este grupo de los anticolinérgicos, vamos a tener al bromuro de hipratropio, que es la droga patrón del grupo. Está compuesta por un amonio cuaternario formado por la introducción de moléculas de isopropilo en un átomo de atropina. O sea que son sustancias muy similares a la atropina. Por lo tanto, va a tener igual los mismos efectos que si fuese como si diéramos atropina. Por vía inhalatoria prácticamente no produce efectos adversos, no produce, o sea, si nosotros lo diéramos por vía parenteral, tendríamos muchos efectos adversos, lo mismo que nos pasa con los beta-2. En cambio, si lo damos por vía inhalatoria, solamente va a producir algunos efectos adversos, como cambio de la frecuencia cardíaca, pero no va a modificar ni la presión, ni la tensión arterial, ni la presión intraocular, ni nada de eso. ¿Recuerdan qué síntomas, qué hacía la atropina, qué efectos tenía la atropina en nuestro cuerpo? ¿Quién se acuerda? Si hablamos de atropina y decíamos que la atropina, ¿qué producía? ¿Qué funciones hacía en nuestro cuerpo? ¿Qué hacía sobre los vasos periféricos? ¿Nadie sabe? Creo que ¿Nadie se acuerda? producía Me acuerdo, era que frecuencia producía un aumento de cardíaca. eso. Bueno, a ver, Sí, me acuerdo. justo hablaron todos juntos, no los escuché. ¿Alguien escuché que dijo aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Alguien Sí. dijo algo del vaso, pero no se escuchó? ¿Qué decían del vaso? A nivel periférico, ¿producía vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Claro, vasodilatación. Miren, yo les voy a decir una mnemotecnia, porque yo de esa mnemotecnia ahí nunca más me olvidé, porque es muy graciosa la mnemotecnia, pero dice que
el paciente que está intoxicado con atropina, seguro que lo han escuchado, porque esta mnemotecnia es muy común en los estudiantes de medicina. El paciente intoxicado con atropina está seco como lengua de loro, rojo como un tomate y loco como una cabra, ¿sí? Entonces, seco porque no tiene, seco como lengua de loro es porque no tiene secreciones. Lo que hace la atropina es disminuir las secreciones. Entonces disminuye las secreciones bronquiales, disminuye las secreciones salivales, ¿sí? Rojo como un tomate porque produce mucha vasodilatación periférica, sobre todo a nivel de la cara, mucha rubicundez. Y loco como una cabra porque produce excitabilidad, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema cardiovascular, ¿sí? Así que no se tienen que olvidar más de lo que hace la atropina. ¿Puedes repetirlo? Tiene muchos otros más efectos, pero estos son los efectos principales que yo necesito en la mayoría de las terapéuticas conocer. Entonces, cuando yo doy atropina, voy a tener todos esos efectos. Disminución de las secreciones, tanto bronquiales como salivales, la rubicundez facial y el aumento de la frecuencia cardíaca, de la taquicardias, arritmias y mucha excitabilidad también. Oh, no sé qué dice acá. Bien. Ahí está, no pasa. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del diatropio? Lo que hace es antagonizar justamente la acetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos, a nivel de los, disminuyendo los niveles intracelulares de GMP y produciendo broncodilatación. Entonces antagoniza la acetilcolina de la misma manera que lo hace la atropina, a nivel de los receptores muscarínicos, y esto es lo que va a hacer que produzca la vasodilatación. Recuerden que habíamos hablado, cuando hablábamos de la fisioterapéutica, al principio decíamos que estaba estimulado el sistema parasimpático y el sistema y los receptores muscarínicos. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es actuar sobre este sistema muscarínico y producimos broncodilatación. Se sinergizan aún mucho más si yo lo doy asociado a los beta-2. Y tienen la ventaja de los beta-2 que disminuye la secreción. Esa es una ventaja que tiene sobre los beta-2. Profe, ¿cuál es la ventaja? Sí, que disminuye las secreciones. Ah, bueno. Porque justamente habíamos dicho que la atropina y todos estos sus derivados disminuyen las secreciones. Y a ver, ¿y cuándo sería ventajoso que disminuya las secreciones? ¿Qué les parece? ¿En qué patología respiratoria sería muy bueno si disminuyera las secreciones? La bronquitis, neumonía. En la neumonía, Bronquitis. En realidad que no las sean agudas. significativas por tóxicos. Bueno, en realidad son los más beneficiosos en las bronquitis agudas y en el enfisema. Entonces, recuerden que el EPOC son las enfermedades obstructivas crónicas, y dentro de ellos tenemos el asma, pero también tenemos a la bronquitis crónica y al enfisema, que son muy frecuentes como complicación después del asma, o como en complicación en aquellos pacientes fumadores, aquellos pacientes que han estado expuestos a sustancias tóxicas. Entonces, uno de estos principales beneficios es que disminuye las secreciones y son muy útiles para el tratamiento en los pacientes con EPOC. Los anticolinérgicos tienen más eficacia en niños que en adultos. Por lo tanto, en adultos no se los utiliza tanto en el proceso agudo, excepto asociado a beta-2, y en los niños los puedo llegar a utilizar. Aunque los beta-2 son más eficaces, solo que estamos diciendo que en niños son más eficaces los anticolinérgicos que en el adulto, ¿sí? O sea, entre el niño y el adulto, el beta-2 es más eficaz en los niños, el anticolinérgico, perdón, pero en realidad los efectos de los beta-2 son los más efectivos. Cuando nosotros queremos actuar sobre bronquitis o enfisema, nos va a servir mucho más en el tratamiento crónico asociarlo al anticolinérgico por la disminución de la secreción. Y aparte, en las personas normales que no tienen ni asma, ni ningún
otro proceso asociado, nos puede servir para proteger de la broncoconstricción en algunos procesos alergénicos o laborales, como es la exposición al azufre, al ácido cítrico o al humo de cigarrillo. Son de segunda línea para el tratamiento, excepto que la taquicardia o el temblor hagan que sea intolerante el beta 2, ¿sí? Si no, el beta 2 es de primera línea. Pero se los utiliza muchísimo asociado, ya vamos a hablar de ellos. Por vía inhalatoria, solo el 1% de lo que se inhala se absorbe, el resto se deglute y se elimina por heces, y tiene un tiempo de vida media de 3 horas. Prácticamente no tienen efectos adversos si los utilizamos por vía parenteral, por vía oral, ya que por vía inhalatoria, prácticamente no va a tener efectos adversos porque por vía inhalatoria prácticamente la absorción es insignificante, es mínima. Entonces no tiene prácticamente efectos adversos. Bien. ¿Dudas sobre anticolinérgicos? No, profe. Vamos Profe, a disculpe, estoy perdida. ¿Qué serían las siglas EA? efectos adversos. Perdón. Perdón, gracias. Recién empiezan casi no tiene efectos adversos. Bien, ahora vamos a pasar a aquello, bueno, hasta aquí hemos visto los 3 fármacos o los 3 grupos farmacológicos que pueden actuar sobre, o que actúan sobre las vías, el proceso de broncodilatación propiamente dicho. Ahora vamos a ir a ver aquellos que actúan sobre los procesos de inflamación, o sea, que actúan inhibiendo la inflamación. Vamos a tener dentro de ellos al cromoglicado de sodio y al nedocromil. El cromoglicado de sodio y el nedocromilo lo que hacen es inhibir la liberación de los mediadores de los mastocitos y la degranulación propiamente dicha de la histamina. Estos se administran solamente en forma profiláctica porque van a inhibir los mediadores, y cuando ya tengo el asma, la crisis ya la tengo, entonces ya tengo liberados los granulocitos, no me sirve, y por eso es que utilizo algunos antiinflamatorios más potentes, o principalmente los beta 2. Estos se administran entonces en forma profiláctica y pueden prevenir las fases agudas del asma y reducir la hipersensibilidad bronquial cuando tenemos pacientes que tienen procesos asmáticos alérgicos. Son más eficaces también en niños, y también se utilizan mucho en forma tópica para todo lo que son las conjuntivitis alérgicas. Vienen en gotitas, en colirios, y también vienen en aerosoles nasales, ¿sí? Suelen venir el nedocromil o algún derivado del cromoglicato en forma, para utilizarlo en esos sprays nasales que se utilizan para las rinitis alérgicas. Se administra en forma inhalado y actúan localmente. Por vía oral no se los da porque no se absorben. De la dosis inhalada, menos del 10% se absorbe, el resto se deglute, o sea, por vía sistema inhalatorio, el resto se deglute y se elimina por la bilis. En un tiempo de vida media por vía inhalatoria de 1 a 2 horas. Dentro de lo que son los efectos adversos, van a tener, todas estas drogas tienen pocos efectos adversos, o todos estos grupos que estamos utilizando cuando los usamos por vía inhalatoria. Tienen una leve irritabilidad del tracto respiratorio, y el nedocromido puede ser bien tolerado, pero a veces puede generar algunos efectos gastrointestinales porque tiene un gusto amargo. Y aparte puede generar, cuando se deglute bastante de ello, puede generar una sensación de náusea. Justamente necesitamos esperar, tienen que tardar o tardan en generar su efecto, ya que lo que hacen es inhibir la formación y la secreción entonces de las sustancias inflamatorias, entonces tardan un buen tiempo en actuar. Luego vamos a tener al principal grupo de antiinflamatorios, que son los glucocorticoides. Los glucocorticoides, vamos a tener muchos glucocorticoides, y lo vamos a ver principalmente a todo el tema de glucocorticoides cuando veamos
glucocorticoides en dolor en la segunda parte del año, después de las vacaciones, ¿sí? Vamos a ver AINES y vamos a ver glucocorticoides. Así que hoy vamos a hablar muy poquito de glucocorticoides, solamente de los inhalatorios, que son los que podemos utilizar para el asma. Los sistémicos los utilizamos muy poquito para el asma, así que no vamos a hablar prácticamente de ellos. Si hablamos de glucocorticoides, entonces decimos que tenemos dos grupos principales, los inhalatorios y los sistémicos, ¿sí? Dentro de los glucocorticoides inhalatorios vamos a tener al budesonide, a la beclometasona, a la fluticasona y a un montón más de ellos que se los utiliza por vía inhalatoria. Estos, justamente al ingresar por la vía inhalatoria, prácticamente no se van a absorber y no van a tener actividad sistémica. Lo poco que puede ingresar dentro de la inhalación, o sea, yo inhalo y lo que queda en la boca se deglute y pasa a la circulación, tiene metabolismo hepático y eliminación biliar y renal. Tiene escasa acción a nivel sistémico, porque actúa principalmente a vía inhalatoria, entonces esto tiene un beneficio muy importante, sobre todo en los tratamientos crónicos, que al no tener actividad sistémica no inhibe el eje adenocortical, ¿sí? A nivel de la suprarrenal, entonces no genera alteración del eje cortical de corticoide, cortisol que tenemos en nuestro organismo, y no afecta ni el desarrollo ni el crecimiento de los pacientes. Esto nos permite que sea una droga segura para el tratamiento de los niños, en el tratamiento crónico de los niños. Esto también fue un beneficio muy importante en el tratamiento del asma, ya que ustedes van a ver que las personas mayores, asmáticas, que las traten y que en su niñez utilizaban muchos corticoides sistémicos, ¿sí? Por el tratamiento del asma, ya que no existían los inhalatorios. Entonces estos pacientes ya traen una carga muy importante de antecedentes de consumo de glucocorticoides orales, y muchos de ellos, sobre todo mujeres adultas, van a encontrar que tienen muchos problemas óseos por el consumo crónico de glucocorticoides por su asma. A partir de la aparición de estos en forma inhalatoria, trajo este beneficio tan importante de que actúa solamente a nivel sistémico, a nivel inhalatorio, y a nivel eje no tiene muchos efectos adversos. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos a nivel inhalatorio? Cuando lo damos a dosis terapéuticas no afecta. Y el tratamiento y los efectos adversos van a ser locales. Por ejemplo, pueden, al disminuir el sistema inmunológico a nivel local, pueden producir candidiasis o Tourette, pueden producir disfonía o ronquera por la afectación del corticoide a nivel de las cuerdas vocales. Por lo tanto, lo que se recomienda es que después de utilizar los PAF, el paciente debe lavarse los dientes o hacerse buches. Indica que se lave los dientes, así que bien lavada su boca, para que de esa manera no quede el corticoide en la boca y produzca los efectos adversos. También algunos tipos de corticoides pueden producir tos o irritación, y esto es por inflamación de las cuerdas vocales, igual que la miositis local. No es muy frecuente, pero puede producirse por el efecto de los corticoides. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? No lo había mencionado, después lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos los sistémicos, pero como para que tengan una idea, los corticoides, su mecanismo de acción es un mecanismo a nivel genómico. ¿Vieron cuando en fármacos generales estudiaban los tipos de mecanismos de acción y que hablaban sobre mecanismos específicos y no específicos, y dentro de los no específicos actuaban en la forma de acción que tenían sobre el sistema, o sea, que podían ser genómicos? Bueno, lo que hacen es, los glucocorticoides es actuar a nivel genómico, inhibiendo la formación de las células blanco, de los receptores de las células blancas, y de esa manera disminuyen la
síntesis de todo lo que es glóbulos blancos, y esto permite tener un efecto inmunosupresor. También actúan en el proceso de la inflamación en la cadena del ácido araquidónico, inhibiendo el metabolismo del ácido araquidónico hacia las células inflamatorias. Vieron que el ácido araquidónico se formaban distintos precursores que por medio de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa se formaba todo lo que era las prostaglandinas, el tromboxano, los leucotrienos. Bueno, los glucocorticoides inhiben el metabolismo del ácido araquidónico hacia el resto de la cadena de la inflamación. Esas son las dos formas en las que actúan los glucocorticoides. Todos los glucocorticoides actúan de la misma manera, tanto los sistémicos como los inhalatorios, pero los inhalatorios tienen la ventaja de que, como solamente se los utiliza en forma inhalatoria, la acción es a nivel local, el proceso antiinflamatorio e inmunosupresor es a nivel local, y de esa manera prevenimos los efectos adversos sistémicos. ¿Dudas de glucocorticoides? ¿No hay dudas? Bueno, bien. Vamos con los antagonistas o mediadores de la inflamación. Dentro de los antagonistas y mediadores, otro grupo que tenemos son los inhibidores de la síntesis de leucotrienos. Ustedes saben que los leucotrienos, o es algo que se ha visto más actual, son sustancias que secretadas por varios tipos de células, como los mastocitos, los eosinófilos, y que estos están involucrados en el proceso de la inflamación por medio de la vía de la lipoxigenasa. Como dijimos hace rato, el ácido araquidónico se metabolizaba en diferentes procesos de la inflamación o sustancias de la inflamación, como son los leucotrienos, que lo hacían por medio de la lipoxigenasa, y por medio de la ciclooxigenasa formaba todo lo que era prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas. Bueno, esta vía de los leucotrienos es la vía más importante para la generación del broncoespasmo, y lo que hacen es inhibir estos mediadores que son los leucotrienos. Entonces, bueno, volvemos a decir que en la vía de los leucotrienos se forman por la vía de la lipoxigenasa, y que estos compuestos se unen a receptores específicos y producen broncoconstricción, secreción de moco, aumento de la permeabilidad capilar y todo el proceso de inflamación y de reclutamiento de eosinófilos. ¿Cuáles son los agonistas de los mediadores que se utilizan para el asma? Tenemos el Montelukast y el Zafirlukast. Son potentes inhibidores de la unión de los leucotrienos a sus receptores pulmonares. Entonces el mecanismo de acción que tienen es la unión de estos del leucotrieno, propiamente dicho, hacia su receptor. O sea que lo que va a hacer es disminuir la actividad de los leucotrienos, ya que no tienen dónde actuar. En cambio, el Seleutón, que es uno más nuevo, lo que va a ir a inhibir es directamente a la lipoxigenasa, que es aquella que forma los leucotrienos, ¿sí? Entonces vamos a tener dos grupos: aquellos que inhiben la unión del leucotrieno al receptor, y aquellos que inhiben la síntesis del leucotrieno inhibiendo a la lipoxigenasa. Los que inhiben la unión al receptor es el Montelukast y el Zafirlukast, y los que inhiben a la lipoxigenasa es el Seleutón. Esto se los administra por vía oral, porque en realidad lo que vamos a tener que hacer es tener una actividad sistémica para que pueda actuar sobre el pulmón, ya que va a tardar en tener su efecto. Lo que yo hago es inhibir la actividad del leucotrieno o la formación del leucotrieno, y de esta manera se los utiliza en forma preventiva. Yo no lo puedo utilizar en tratamientos agudos, ya que en el tratamiento agudo lo que tengo que hacer es la broncodilatación, y si yo le doy un mediador voy a tener que esperar muchísimo tiempo para que actúe, porque necesita ir a justamente inhibir la síntesis de la lipoxigenasa, y lo que ya esté actuando no va a servir. Esto se los administra por vía oral, como les digo.
tienen buena absorción por vía oral y tienen muy buena distribución y, bueno, van a actuar específicamente sobre los receptores. Lo bueno de estos antagonistas de los mediadores para utilizarlos en forma preventiva es que si bien tienen este proceso y si bien disminuyen este proceso inflamatorio específico del asma, no actúan sobre el resto de los mediadores de la inflamación. Entonces no tienen actividad inmunosupresora y dejan el resto de del proceso inflamatorio activo para poder defenderse y poder actuar sobre las noxas. Entonces es muy específico del tratamiento del asma. Dentro de los efectos adversos son bastante pocos los efectos adversos que tiene, solamente puede producir trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, pueden aumentar las enzimas hepáticas en los tratamientos muy prolongados y también pueden producir cefaleas, pero tienen bastante pocos efectos adversos. Bueno, bien. Hasta aquí hemos llegado con lo que es asma, tratamiento para el asma, ¿sí? ¿Dudas de esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Dudas? Todo en Bien. orden, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora vamos a ver un par de, queda poquito de la clase, vamos a ver algunas drogas que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades respiratorias, y después el uso y la aplicación de todo lo que son los fármacos para el asma lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Recuerden que ya a partir del lunes vamos a tener los prácticos, y nos vamos a ordenar, en esa semana nos vamos a ordenar para, estuve viendo que los únicos que tienen problemas son las comisiones de los jueves y los viernes, así que ya las vamos a ordenar para que todos puedan tener práctica, asma y neumonías. El resto del aparato respiratorio tiene muchas otras, el resto de las patologías respiratorias vamos a tener muchos otros drogas que podemos utilizar para su tratamiento. Entonces vamos a hablar un poco de los antihistamínicos y vamos a hablar de los antitusivos y de los expectorantes. Bien. ¿Por qué un paciente que tiene asma yo no puedo utilizar un antihistamínico para su tratamiento? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién me puede decir? Porque ya es un proceso alérgico. Bueno, pero si fuera un proceso alérgico, yo podría utilizar un antialérgico para el tratamiento. ¿Qué les parece? ¿A nadie se le ocurrió? ¿Nadie lo vio? La vasoconstricción, profe, que provoca. Claro, está dado porque si bien tiene que ver un poco con un tratamiento, si bien tiene que ver un poco con el proceso alérgico, porque en realidad son las noxas las que producen la alergia, su principal fisiopatología no está dada precisamente por el proceso, precisamente por la histamina, sino que está dada por la inflamación y la broncoconstricción que se activa a nivel del sistema respiratorio. Entonces, si yo le doy un antihistamínico, no me va a servir, no me va a prevenir directamente digamos, los procesos asmáticos en sí. Pero sí, ahora, estos nuevos mediadores del proceso de la inflamación, donde vamos a tener los antileucotrienos, como acabamos de ver, porque cuando vimos al principio el mecanismo de la fisiopatología, dijimos que el principal mediador que está la principal citoquina que está produciendo este proceso inflamatorio son los leucotrienos. Los antiasmáticos los vamos a utilizar, los antihistamínicos los vamos a utilizar para otro tipo de patologías. Los antihistamínicos los utilizamos para todo tipo de reacciones alérgicas, ¿sí? Desde procesos alérgicos cutáneos, o procesos alérgicos sistémicos más complicados, como por ejemplo todas las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Bueno, dentro de los antihistamínicos vamos a tener aquellos que son
antagoniza los receptores H1. O sea, algo tan simple como, su mecanismo de acción es muy simple, van a ir a antagonizar los receptores H1. Los receptores H1 se encuentran distribuidos en todo nuestro organismo. Ay, tengo un gato y está molestándome para que le abra la puerta. Esto de dar clase en casa. Y cuando está mi hijo, por ahí me aparece mi bebé. Ya lo van a ver en el medio de la clase. Bueno. Ahora porque está dormido, si no, le encanta venir y empezar a saludar. Bueno, dentro de los antihistamínicos, entonces su acción va a ser justamente antagonizar los receptores H1. Vamos a tener recuerden que los receptores H1 se encuentran distribuidos por todo nuestro organismo y cumplen tienen muchas acciones o muchos efectos. Vamos a hablar mucho de receptores H1 cuando veamos sistema nervioso central, porque los receptores histaminérgicos se encuentran distribuidos mucho también en el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan cuántos receptores histamínicos hay? 5, profe. Bien, perfecto. ¿Y todos actúan a nivel de los procesos alérgicos? ¿O no todos? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, los H2 no reaccionan sobre los procesos alérgicos, sino que se encuentran en el aparato digestivo y actúan sobre la secreción de ácido clorhídrico. En cambio, los H1 son los que actúan principalmente en los procesos de la inflamación. Estos se encuentran distribuidos, como decíamos, en todo nuestro organismo, y a nivel del sistema nervioso central, los receptores H1 tienen muchos efectos. ¿Se acuerdan qué efectos tienen? ¿No se acuerdan? Bueno, miren, piensen qué pasa cuando yo tengo una reacción alérgica, ¿sí? Cuando yo tengo una reacción alérgica, ¿qué me pasa? Voy a tener activados los receptores histamínicos, entonces tengo mucha picazón, vasodilatación periférica, mucha ansiedad, ¿sí? Porque me pone nervioso la reacción alérgica, ¿sí? Me pone nerviosa, me pica, ¿sí? Esta reacción de ansiedad está producida por los receptores histamínicos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que son estimuladores del sistema nervioso central, entonces producen ansiedad, inquietud, ¿sí? Y después a nivel periférico producen toda la actividad sobre los vasos, produciendo la vasodilatación periférica, el aumento de los procesos inflamatorios. Entonces, si yo recuerdo todo lo que hacen los receptores H1, también voy a poder interpretar qué pasa cuando yo antagonizo estos receptores. Así que vayan y repasen todo lo que vieron de receptores H1 en fármacos generales. Bueno. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Los antihistamínicos, como dijimos, solamente antagonizan los receptores H1, lo bloquean, ¿sí? Hacen que este no actúe, porque los antagonistas no tenían actividad intrínseca. Entonces, bloquean el receptor y de esa manera no puede producirse el proceso de la inflamación. Voy a tener aquellos que son de primera generación, como la difenilidramina, la clorfenidramina, la carbinoxandina. La difenilidramina es el más utilizado y es la droga patrón dentro de los antihistamínicos. No es que vayamos a hacerle publicidad, pero es el conocidísimo Benadryl, ¿sí? Y dentro de la clorfenidramina vamos a tener que también, que es de primera generación, y también se lo utiliza mucho en todo lo que son los asociado a todo lo que son antigripales y algunos otros jarabes que vienen para los procesos respiratorios. Y después vamos a tener los de segunda generación, que son muy conocidos en la actualidad, como loratadina, fenoxifenadina, cetirizina, y mucho más. De segunda generación, en realidad la droga que primero se comercializó fue el astemisol, que salió del comercio, se retiró del comercio por producir arritmias. Y ahora se utilizan todos estos nuevos que
no producen muy pocos efectos adversos. Y si hablamos de antihistamínicos propiamente dichos, también diríamos que estaban los inhibidores de la liberación de histamina, que ya los vimos, que es el dedoclomid y el cromoglicato de eso. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antihistamínicos? Vamos a hablar principalmente de la difenhidramina, que es la droga PAN. Es un derivado de la etanolamina, compite con la histamina por los receptores histaminérgicos y los inhibe, evitando la respuesta histamínica de estos receptores. A nivel del músculo liso, lo que van a ir a hacer estos receptores es disminuir la permeabilidad capilar, disminuye el prurito, disminuye los procesos anafilácticos y alérgicos, y a nivel del sistema nervioso central también va a ir a bloquear el receptor, entonces va a ir a producir en realidad un efecto más sedativo, va a inhibir el proceso que se produce propiamente dicho en el sistema nervioso central, que dijimos que era la excitabilidad. También tiene acciones antidiscinéticas, y esto está relacionado con la inhibición a nivel del sistema nervioso central de la acetilcolina mediada por los receptores muscarínicos. Esto hace que, fíjense que decimos acción antidiscinética. Esto hace que muchos de sus derivados, que los van a ver después en el sistema nervioso central, se los utilice como anticinéticos, y esto quiere decir que se los utiliza para disminuir el vómito y los síntomas de mareo cuando tenemos síntomas vertiginosos. Bueno, ¿se entiende esto que estamos diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La cinética tiene muy buena absorción por vía del parenteral, según una proteína plasmática, se metaboliza en el hígado en pequeñas cantidades, se excreta sin modificar, y el resto por orina. Los efectos adversos van a estar dados justamente por todo lo contrario a la histamina. Entonces, cuando ustedes piensen lo que hace la histamina, la bloquean, entonces, ¿qué van a tener? Dentro de los efectos adversos vamos a tener todo lo que es sedación, visión borrosa, mareos. Estos están dados principalmente por su acción a nivel del sistema nervioso central, por la acción del bloqueo histamínico a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, vamos a tener, podemos tener taquicardia, podemos tener dermatitis fotosensible, y en los niños tenemos efectos paradojales. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de producir la sedación, puede producir excitabilidad. No sé si les habrá pasado que algunos chiquitos, las que son mamás de nenes, o los que son papás, si están mucho con sus hijitos, que cuando les dan unas gotitas para el resfrío, que es el Decidec, le voy a hacer la publicidad porque es lo que más se usa, los chiquitos se ponen muy alterados, locos, saltan, van y vienen. Bueno, eso es el efecto paradojal, quiere decir que en vez de producir la sedación que producen los adultos, en los niños puede producir excitabilidad. Esto sucede mucho con todo lo que son drogas que actúan a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo después vamos a ver benzodiazepinas. Esto pasa que en los extremos de la vida, en los niños y en los ancianos, puede producir un efecto paradojal, un efecto contrario al efecto que se genera habitualmente, que es la sedación. Bien, todos estos efectos, y todo esto es el mecanismo de acción de los antihistamínicos, pero los de segunda generación tienen una diferencia. O sea que los de primera se diferencian de los de segunda generación, que los de segunda generación no atraviesan la barrera metencefálica. Entonces, al no atravesar la barrera hematoencefálica, no producen sedación, que era el efecto adverso que teníamos mencionado. Habíamos dicho que este efecto adverso se producía justamente por la actividad de los antihistamínicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no vamos a tener sedación. Por lo tanto, podemos utilizarlo más en los pacientes como en tratamientos crónicos, ¿sí? Ya que los antihistamínicos de primera generación no lo podríamos utilizar en forma crónica, o si lo utilizamos en forma crónica, los pacientes no deberían ni manejar, ni utilizar maquinarias de precisión, porque estamos produciendo sedación. Entonces, en estos tratamientos crónicos podemos utilizar los de segunda generación
ya que no atraviesan la barrera hematoencefálica y de esta manera no producen los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Son muy utilizados en forma crónica porque tienen ese beneficio. Otra cosa a tener en cuenta para utilizar este tipo de medicamentos es que los antihistamínicos de primera generación están mucho más probados en niños, por lo tanto, en niños menores de 1 año se dan principalmente los de primera generación. En niños mayores ya se pueden utilizar, y los de segunda generación, al no tener tanta actividad a nivel del sistema nervioso central, son más utilizados como, digamos, en forma de tratamientos crónicos. En cambio, en tratamientos agudos, lo que principalmente se utiliza son los de primera generación. Acá estamos hablando de procesos inflamatorios, alérgicos importantes, ¿sí? La difenhidramina se comercializa tanto en forma de, se la puede utilizar tanto en forma oral como por vía parenteral. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos de anafilaxis o de hipersensibilidad muy importante, donde necesitamos internar al paciente, podemos utilizar los antihistamínicos de primera generación en forma endovenosa, ¿sí? O en forma intramuscular. Generalmente los procesos de anafilaxis se utilizan en forma endovenosa. Y un beneficio que tiene la difenhidramina es que tiene un rango terapéutico muy alto. Entonces yo puedo utilizarla en altas dosis asociada a corticoides o no, dependiendo del paciente, en los procesos de anafilaxis. Bien, ¿se entiende esta diferencia? ¿Podría explicar de vuelta, profe, por favor? Sí. Los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de efectos adversos, hablamos de los efectos adversos que en realidad son efectos colaterales. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo los receptores histamínicos, yo sé que la histamina a nivel del sistema nervioso central produce excitabilidad, que produce inquietud. Entonces, cuando yo doy un antihistamínico que va a ir a bloquear los receptores a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener como efecto colateral y efecto adverso, yo recuerdo que los colaterales eran adversos, o sea, es esperable que se produzca sedación, que se produzca decaimiento, que pueda producir visión borrosa, mareo por la sedación. Todo esto lo van a hacer los antihistamínicos. ¿Pero cuáles? Los de primera generación, porque los de segunda generación no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando yo utilizo los de segunda generación, loratadina, terbutalina, fenoxifenadina, estos, al no atravesar la barrera hematoencefálica, no producen sedación. Entonces, por eso se los utiliza más en forma crónica, que quiere decir que se los utiliza para los tratamientos de aquellos pacientes que necesitan un antihistamínico por varios días. En cambio, los de primera generación se utilizan más en niños pequeños porque hay más estudios, y se los utiliza también en lo que son los procesos agudos, o sea, cuando yo tengo un proceso de anafilaxis o un proceso de hipersensibilidad agudo. ¿Recuerdan lo que es la anafilaxis, no? Primero empecemos por ahí. Pato, procesos de anafilaxis, donde se produce un proceso de liberación de todas las sustancias histamínicas en forma aguda ante la exposición a una noxa, y en un proceso agudo de una urgencia, de una emergencia médica. ¿Cómo? Que es a nivel sistémico también. Es a nivel sistémico, efectivamente. Bueno, sí. Entonces, en estos casos utilizamos, o lo que debemos utilizar son las de primera generación, como la hidroxifenilidramina, que esta se puede administrar, como habíamos dicho, por vía parenteral, y se utiliza a altas dosis, la podemos utilizar por vía parenteral. Es la única que el único medicamento de los antihistamínicos, la difenhidramina, vamos a volver acá para que los vean, ¿sí? El único que viene para administrar por vía parenteral es la difenhidramina. Entonces esta se la utiliza en los procesos de anafilaxis, asociada o no a glucocorticoides a altas dosis. Y en un rango terapéutico muy alto, así que se puede utilizar dosis muy altas. Y los de segunda generación yo los utilizo principalmente entonces en tratamientos crónicos porque no me produce la sedación. Entonces, al no producirme la sedación, el paciente puede
utilizarlo en forma crónica. No sé si alguno de ustedes utilizó alguna vez Benadryl, vamos a decir el nombre comercial, tuvo que tomar por algún proceso de alergia o porque le dieron en el centro de salud, produce somnolencia, produce mucha sedación, mucha somnolencia, entonces tampoco estos pacientes que consumen este tipo de medicamento no lo podemos dar en forma crónica porque no podrían ni manejar, ni utilizar maquinaria de alta precisión, nada de eso porque les da sueño. Bien. ¿Se entiende esta diferencia entre los de primera y segunda generación? Sí, profe, gracias. De nada. Muy bien. Tienen que aprovechar a sacarse todas las dudas, justamente para eso está la clase. Bien, vamos con los antitusivos. Dentro de lo que son los antitusivos... ¿Cuál es la diferencia entre la loratadina y la desloratadina? Porque sé que la desloratadina también se la usaba como antihistamínica. Todos estos grupos de loratadina... justo habías puesto en el chat, perdón, recién lo estoy leyendo. Miren, yo acá le puse nada más que algunos antihistamínicos de segunda generación, pero hay muchísimos antihistamínicos de segunda generación. Está la desloratadina, a ver que me acuerde de algunos otros nombres, como de algunas otras presentaciones. Bueno, la diferencia en puntual entre loratadina y desloratadina es que la desloratadina es un tipo de loratadina, es una que está modificada químicamente, por eso es desloratadina, tiene una dextrosa modificada, y eso hace que tenga una actividad un poco más larga y un poco más potente, o sea que sea un poco más potente y tenga más duración de acción. Eso es toda la diferencia entre desloratadina y loratadina. Las dos son de segunda generación. Hay un montón más, la verdad que ahora mismo no me acuerdo de todas, pero hay varias de segunda generación, porque los de segunda generación, esto es algo que les voy a ir contando después, siempre cuando hablemos de fármaco, y ustedes lo estudiaron el año pasado. Vieron que cuando un medicamento cuando un medicamento se empieza a comercializar, y es una sustancia nueva, el laboratorio, no sé si lo vieron, si no se lo voy a contar, el laboratorio que genera esta molécula química, este medicamento, tiene la patente por 10 años. Entonces, por 10 años nadie puede copiar ese medicamento. Entonces, ¿qué hacen? Los laboratorios generan medicamentos parecidos. Entonces, el primero que salió fue loratadina. Cuando salió loratadina, teniendo esta ventaja lo primero que salió es atemisol. Bueno, atemisol tenía la ventaja de que no atravesaba la barrera. No, disculpen, me estoy confundiendo también con otra droga. Lo primero que salió es, sí, el atemisol, la terbotalina, el atemisol. El atemisol no atravesaba la barrera hematoencefálica. Entonces, todos los laboratorios empezaron a generar sus propias moléculas porque vieron que tenían este beneficio, que lo podían utilizar en forma crónica y van a vender mucho más, obviamente. Entonces comenzaron a generar otros medicamentos como la loratadina, que cuando se retiró el atemisol pasó a ser como la droga patrón de este segundo grupo. Y de ahí todos empezaron a generar sus moléculas. La loratadina, al ser la primera que se comercializó, en 10 años perdió su patente y ahora hay muchas loratadinas de diferentes nombres comerciales. Pero al principio solamente la loratadina podía comercializarse. Entonces los demás generaron desloratadina, fenoxifenadina, cetilesina y todas las demás, ¿sí? Cuando pasan los 10 años, ya muchos laboratorios pueden copiar la molécula y entonces hace que se comercialice la loratadina con muchos otros nombres comerciales. Pasa para todos los medicamentos. Van a ver después, por ejemplo, nos pongamos un ejemplo de algo muy común. No sé si han visto, bueno, seguramente que sí, pero una tarea que van a empezar a hacer ahora es, como buenos estudiantes de medicina, todos los remedios que tomen sus familiares le van a leer el prospecto. Van a ver para qué se usan, dónde actúan, ¿sí? Para que puedan tener idea y empiecen a sentir y a escuchar los nombres y puedan empezar a agilizar la cabecita con los medicamentos. Hay unos medicamentos muy buenos para la tensión arterial, y bastante nuevos, que
son los inhibidores de los receptores de AT1. Estos medicamentos nuevos se comenzó a comercializar, se generó una molécula que era el losartán, y durante 10 años el dueño de losartán, que era Römer, tenía la patente. Entonces los otros laboratorios que hicieron, empezaron a generar moléculas parecidas, candesartán, telmisartán, telmicandel, valsartán y todos los sartanes más. A los 10 años, Römer ya no tiene más, pierde, digamos, tiene 10 años de esa matrícula exclusiva y ahora hay muchos laboratorios que comercializan los sartán, ¿sí? Entonces hay los sartán de diferentes marcas. Después ya perdió la matrícula valsartán, o de varios valsartán de muchas marcas. ¿Se entiende? Bueno, por eso es que todo esto que les estoy contando es para comentarte que la desloratadina es casi lo mismo que la loratadina, solo que la generó otro laboratorio porque no podía comercializar la loratadina en ese momento, ¿sí? Bueno, bien. Vamos con los antitusivos. Dentro de lo que es antitusivos, vieron que uno va a la farmacia y dice, me da un jarabe para la tos, y hay un montón de jarabes para la tos. Bueno, tenemos que diferenciar entre los antitusivos, los mucolíticos y los expectorantes. No es lo mismo. Antitusivo es aquel que previene o frena la tos. En cambio, el mucolítico lo que va a hacer es fluidificar las secreciones. Y el expectorante, aparte de fluidificarlas, va a generar más tos para sacarla, porque te tiene que sacar expectorar, ¿sí? Bueno, habitualmente no podríamos dar un jarabe que tenga todo junto, porque si yo le estoy dando un antitusivo, no le puedo dar un expectorante, porque el expectorante me genera tos y el antitusivo me lo está frenando, ¿sí? Entonces lo que suele venir son medicamentos que vienen asociados, mucolíticos con expectorantes o mucolíticos con antitusivos. Bien. Perdón, me falta. Bien, les voy a comentar, voy a volver a poner la última diapo y voy a hablarles de ellos, porque no se me está faltando. Capaz que puse un Power más viejo y me está faltando la clasificación y cuáles son cada uno de ellos. Bien. Dentro de los antitusivos tenemos al principal grupo, que es el grupo de los derivados de los opioides, ¿sí? Por eso los antitusivos no se comercializan tanto, porque van bajo receta archivada, ya que son derivados de la morfina, que es un derivado del opio. Bueno, y estos, a pesar de que tienen muy poca actividad analgésica y su actividad en relación a los opioides, no dejan de ser un derivado de los opioides, por eso van bajo receta archivada. Dentro de ellos tenemos al dextrometorfano y a la codeína. Estos son los que se utilizan como antitusivos. Dextrometorfano y codeína. Tienen actividad antitusiva, directamente lo que hacen es inhibir el centro de la tos a nivel del sistema nervioso central. O sea, inhiben el centro de la tos, así de simple. Y de esa manera inhiben la tos. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Vamos a tener todos los efectos que están en relación con los opioides, que a altas dosis pueden producir depresión respiratoria, que a altas dosis pueden producir constipación, náuseas y vómitos, ¿sí? Estos antitusivos, como son, ya van a ver que después son antagonistas, son agonistas de los receptores kappa, tienen muy poca actividad depresora del sistema nervioso central, pero a muy altas dosis pueden producir eso. ¿Cuándo vamos a indicar un antitusivo? Un antitusivo no lo vamos a indicar cuando un paciente tenga secreciones, porque si el paciente tiene secreciones, tiene que expectorar esas secreciones. Entonces los antitusivos específicamente solamente se indican en la tos irritativa producida por patologías como patologías oncológicas, o esa tos irritativa que queda después de un proceso bronquial, o sea, el paciente que tuvo una bronquitis, o por ejemplo ahora que tuvo un proceso de COVID importante y que le quedó una tos seca, ahí puedo utilizar esos antitusivos.
Después tenemos los mucolíticos. Los mucolíticos y los expectorantes, como dijimos, lo que hacen es disminuir fluidificar las secreciones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo fluidifican las secreciones? Las fluidifican aumentando la tensión superficial de las partículas, y de esa manera las fluidifican. Dentro de ellas vamos a tener principalmente lo que es la acetilcisteína, que se utiliza mucho en la actualidad, y que tiene esta característica de fluidificar las secreciones. La acetilcisteína se la utiliza por vía oral, viene tanto en jarabes como viene ahora que se comercializa en polvito granulado para aumentar las secreciones, para fluidificar las secreciones. Prácticamente no tiene muchos efectos adversos, tiene muy buena absorción por vía oral y muy buena tolerancia. Estaría indicado en todo lo que son patologías, como por ejemplo bronquitis agudas, bronquitis catarral, y también en las reagudizaciones de las bronquitis crónicas. Y después los expectorantes tienen la capacidad que son sustancias que irritan la vía aérea para expectorar las secreciones. Entonces generalmente vienen asociados a los mucolíticos, porque de esa manera el mucolítico fluidifica las secreciones y el expectorante lo saca. Dentro de estos expectorantes, dentro de los mucolíticos me estoy olvidando de mencionar algunos productos de origen natural, como la Hedera helix, que la Hedera helix es un derivado de la hiedra, pues se llama Hedera helix, vienen en jarabes, y bueno, también lo que hacen son mucolíticos. Están muy de moda porque son de origen natural, y hay muchos de ellos que se hacen publicidades en la tos, estos son en la tele, son de venta libre, como el Atos. Y dentro de los expectorantes dijimos que tenemos sustancias irritativas, como los derivados del eucaliptus, que lo que hacen es producir una irritación de la vía aérea, y de esa manera producir el aumento de la tos para aumentar la secreción. Bueno, listo con esto. Bien. ¿Dudas respecto al tema? No, profe. Bueno, muy bien. Hoy les voy a subir las diapos y voy a subir una guía de estudio con preguntas para que ustedes puedan orientarse en el estudio del tema, ¿sí? En la primera vamos a subir guías de estudio porque por ahí están comenzando con esta forma de estudiar terapéutica, que es una materia nueva, entonces les sirve de guía para estudiar. Entonces esta es una guía de un cuestionario para que ustedes puedan resolverlo y puedan hacer una búsqueda y un estudio del tema. Y el día sábado vamos a subir el trabajo práctico para que lo puedan realizar durante el fin de semana, para presentarlo el lunes en cada uno de sus comisiones. Más adelante, cuando tenemos los trabajos prácticos, se suben el día viernes y hay que armarlos y presentarlos para el día lunes, pero ahora, como recién va a ser el primero, no va a tener una entrega pactada, sino que lo vamos a ir viendo con su jefe de trabajo práctico. Bueno, si no hay más dudas, terminamos acá. Espero que tengan unas felices Pascuas. Para todos los que son católicos, que estas Pascuas sean un tiempo de oración y de acogimiento para todos los que son católicos, y para los que no, que disfruten mucho el fin de semana largo. Así que tengan unas lindas Pascuas, y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, gracias.